Los dejamos entonces con el ingeniero Esteban Gutiérrez. Aló. Bueno, buenas tardes. Creo que primero tengo una observación y luego un anuncio. La observación es que esto no es una mesa redonda, según don Marcos Zúñiga se imaginó que esto es un lounge y que vamos a estar sentados aquí como en la sala de la casa de ustedes. Entonces, esa sería la primera observación. El anuncio es que, si habrán leído los programas, el Congreso está conformado por 4 mesas redondas. Las mesas obviamente se intentan que estén planificadas por bloques temáticos, de forma que los temas que se vayan a comentar tengan una relación, por ende, temática. Les agradecemos a cada uno de los expositores. Creo que al cierre de hoy del ciclo de charlas técnicas, muchos tenemos bastantes ideas, pensamientos, consultas también o dudas de cada uno de los temas que se han expuesto. Creo que el interés de fondo de parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos es definitivamente ir marcando una pauta hacia más o menos dónde nos estamos dirigiendo, no solo como país, sino como profesión y rama, ¿verdad? Porque aquí obviamente estamos representados diferentes países. Entonces, la mesa redonda o el lounge, vamos a manejarlo en 2 partes. La primera parte, ahorita, va a ser, yo le llamo, digámoslo así, como una licuadora. Vamos a mezclarnos los diferentes temas expuestos en una serie de temáticas que nos unifica, porque como les digo, el bloque temático 1 ha sido sobre sistemas de información geográfica. La siguiente parte de la mesa es efectivamente la respuesta concreta a preguntas que algunos de ustedes han hecho a los expositores. Entonces ya la segunda parte va a ser básicamente que cada uno de ellos responda a esas consultas. ¿Ok? Entonces, entrando de lleno a la primera parte de la mesa redonda de esta, digámoslo así, licuadora de temas, ustedes han notado definitivamente que los temas llevan una línea, un enlace unos con otros. Por eso los expositores se han referido reiteradamente a algunos tópicos en común, algunos que han expuesto después de los primeros se refieren al anterior o al trasanterior. Alex inclusive se refería a temas que venían por delante porque hay un eje temático acá. Entonces, para empezar tal vez con el tema de Ángela, cuando hablábamos de los temas, de publicar datos o tener datos más bien en la nube, se podría pensar, pongámonos en los zapatos de una institución, una municipalidad. No es fácil en Costa Rica, en nuestro contexto tal vez inclusive latinoamericano, pensar eliminar la figura del tarro, o sea, del servidor, que yo lo estoy viendo aquí en mi oficina, yo tengo acceso a él, a emigrar toda mi red, mis datos a la nube, a algo que yo no puedo ver. Ángela nos comentaba que ellos han implementado mecanismos de seguridad, pero en el país en concreto, en Costa Rica, en este momento no existe ningún tipo de normativa, no hay alguna figura que permita moverse con esa libertad. Por ejemplo, hay municipalidades con las que hemos trabajado que no tienen recursos en este momento, ni personal ni económico, para comprar un servidor, para manejar datos y para tener una infraestructura. Entonces, como no tienen el recurso para ese tarro, no hacen un avance, pudiendo perfectamente irse al lado de buscar un proveedor que les ofrezca el servicio en la nube. Entonces, la pregunta concreta, en el caso, digamos, de España, que nos pudieras compartir cómo se ha logrado en el gobierno implementar el tema de los datos en la nube, partiendo de que muchos, hasta desde los informáticos, a los informáticos les gusta ver el tarrito y monitorearlo y ver que se prenden las luces o se apagan. ¿Okay?
Bueno, realmente esto es como todo. Hay que ir formando a la gente y enseñándole que igual no está viendo usted el tarrito ahí, pero el tarrito está. Entonces, lo que se hace es eso, tener un proveedor de referencia que en un momento dado te pueda hacer una visita a sus instalaciones. Igual tú no ves el servidor a tu lado, pero sí has ido a ver las instalaciones del que te está dando el servicio, y eso lo hacemos. Y a partir de ahí lo que hacemos es vigilarlo. Y hoy en día nadie se acerca a ver el servidor, sino que lo está monitorizando desde su puesto de trabajo, no va físicamente a donde está el servidor. Entonces eso realmente, lo he comentado, los ministerios y los bancos lo están utilizando. Y la cuestión es simplemente que te dé la seguridad al proveedor, que tengas la confianza en el proveedor, y eso muchas veces es a base de cambiarlo. Y la legislación, en principio, a nosotros, salvo cosas muy específicas, nos ampara. O sea, no necesariamente mis datos tienen que estar en mis oficinas, sino que tienen que ser seguros, da igual dónde estén. Y, por ejemplo, ustedes aquí en Costa Rica tienen centros de datos que son muy buenos, muy seguros, y los tienen físicamente en el país. Ya no es que tengan que llevarse la información a cualquier lugar del mundo. Y es un tema de confianza. ¿Tú averiguaste por parte de tu trabajo con Catastro algunas de esas empresas, así como si pudieras comentarnos alguna referencia, cuántas empresas buenas consideras que hay aquí en el país que ofrecen ese servicio? Lo hemos mirado, pero no me puedo acordar ahora mismo de… Sé que hay una especialmente que tenía unas infraestructuras muy buenas, pero ni me acuerdo del nombre ni lo sé, pero las hay. Ok, perfecto, gracias. Ok, siguiendo con el tema, también Ángela comentó en la mañana, nosotros somos ingenieros topógrafos, agrimensores, aquí nos acompañan geógrafos, y pareciera en ciertos momentos que muchos de los temas que se han hablado en el día de hoy son más tecnológicos y de otras estratosferas menos vinculadas con la nuestra. Sin embargo, Ángela comentaba claramente, yo soy topógrafa o ingeniera topógrafa y he ido aprendiendo en el camino poco a poco acerca de eso. Yo creo que Ángela nos ha ido invitando hacia tal vez romper la resistencia a esto e irnos involucrando poco a poco en temas como sistemas de información geográfica corporativos, emigrar ya del SIG capas, shapes, a un mundo más nube, más publicación. Igual desde tu experiencia, más o menos cuál ha sido la curva de aprendizaje de los ingenieros topógrafos, cuál ha sido, digámoslo así, la respuesta del gremio en España o inclusive en Europa en toda esta mecánica. Pues la verdad es que ha sido más por necesidad que por otra cosa, porque a partir del año 2008 la crisis nos afectó a todos, la obra no había paro, el ingeniero topógrafo en España no había ninguno que estuviera buscando trabajo, todos teníamos nos sobraban las ofertas. A partir del año 2008 empezó a caer, cayó la obra pública, cayó la construcción, entonces nos tuvimos que todos buscar otros ámbitos. Y la gestión del territorio es nuestro ámbito, solo que ahora ha pasado a ser otra cosa. Ahora es cartografía, ahora es gestión del dato, el tema todo de infraestructuras de datos espaciales, etc. Y la curva de aprendizaje ha sido muy rápida. A partir de la necesidad sale la virtud, y a partir del 2008, ahora mismo casi cualquier ingeniero técnico en topografía que esté trabajando no lo está haciendo en obra ni en nada de todo esto, está dedicado más a la gestión del territorio. Entonces, la curva ha sido muy rápida. Nosotros, en el fondo, somos ingenieros. A partir de ahí, da igual lo que estemos haciendo. Okay, muy bien, gracias. Otra consulta o duda que hemos comentado entre pasillos es, voy con don Leonardo Dobles, algunas entidades, instituciones han tenido cierto conflicto con algo que Leo decía, y es que ya lo superamos. Leo decía, ya superamos la parte tecnológica, ya hace muchos años se pasó por eso, ya no es un problema y es relativamente sencillo publicar en el SNIT, por ejemplo, pensando yo como municipalidad. Sin embargo, pareciera, Leonardo, que muchas de las instituciones y municipalidades sí están pegados de momento en la parte tecnológica
a pesar de que usted indicaba que ya se había superado. Entonces, desde la experiencia que ha tenido usted en la administración del SNI también, podríamos, digamos, pensar cuáles pueden ser los factores que están ralentizando esa curva de aprendizaje y superar la parte tecnológica para de verdad enfocarnos en el tema que decía Alex, la normatividad y otro tipo de elementos. Sí, bueno, es un tema que yo también viví en carne propia, que es el llegar a un punto donde uno no sabe por dónde empezar. Cuando uno ya empezó y ha averiguado un poco lo que tiene que hacer, el resto se facilita mucho. Ya uno simplemente hace las búsquedas en función de lo que le hace falta saber. Pero cuando uno va a empezar y no tiene ninguna idea de por dónde, cuesta muchísimo. A mí me pasó de la primera vez que yo me senté frente a una computadora y tenía que publicar un mapa y no saber qué es eso, y qué es un servicio web, y qué es una base de datos. Entonces, esa parte, ese primer paso, es lo que yo siento que ahorita mucha gente no tiene el contexto de por dónde empezar a buscar, y no saber el punto de partida es lo que es más complicado. Una vez que ya uno se ubica en un cierto nivel, digamos, principiante, donde uno ya sabe por lo menos qué herramientas sirven para hacer esa gestión, las búsquedas sobra información y rápidamente uno puede lograr algo, que es lo que yo siento que es la primera barrera que enfrenta uno como entidad cuando quiere publicar información, de dar encontrarse esa luz al final del túnel, saber cómo empezar. Por eso les decía que buscara un poquito de asesoría. Empezar solo cuesta mucho. Por ejemplo, yo les decía que se acercaran al IGN, el IGN sí les puede dar asesoría, por lo menos para empezar. Yo sé que no les puede dar como unos técnicos para que le hagan todo el trabajo, pero sí la asesoría para el iniciar el proyecto. Gracias, perfecto. Igual vinculo a don Alex en el tema del SNIT y la publicación. Don Alex comentó claramente que en el tema del SNIT, amarrándonos con lo que dice Leo, ya superamos la parte tecnológica. Ahora hay que pasar de la expectativa a la normativa. No sé, don Alex, la pregunta concreta sería, ¿cuál ha sido la respuesta concreta de las instituciones en, digámoslo así, matricularse a publicar con el SNIT, si ya existe cierta normativa? Hay una normativa que habla de un sistema de referencia único, hay normativa que habla del SNIT como medio oficial para publicar, que involucra, y usted inclusive mencionaba, no es que deberían, sino deben, ¿verdad? Y sin embargo seguimos aún en ese círculo vicioso de que hay normativa, se pasó de la expectativa a la normativa, pero pareciera que la normativa no nos está impulsando a las instituciones a publicar datos oficiales que a cada una le competen. Bueno, yo no es que te vaya a corregir, pero en realidad el término que usé es que a lo que hay que pasar es a la acción, ¿verdad? Es decir, dejar de ser una expectativa y pasar a una acción. Y en realidad cuando me refería a que hemos superado la parte tecnológica, yo creo que sí, y abordando una de las preguntas que después voy a detallar, el sistema, el SNIT, el visor, un cierto conjunto de políticas hoy día existe, es creado por decreto y, esta es la parte que quiero aclarar, y exitosamente es gestionado por el Instituto Geográfico Nacional. Obviamente hay que pasar a la acción, seguramente que desde el punto de vista de tecnología, de normativa, de estándares, hay que seguir avanzando. Cuando yo digo pasar a la acción es en lograr involucrar a los actores, a otros actores que tienen que producir información. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia? Yo creo que pasa por, lamentablemente, por lo que tal vez tengo que plegarme a lo que decía Leonardo, que tenemos un desconocimiento que yo casi lo califico de miedo, y voy a aprovechar el momento para tratar de vencer esa barrera, ¿verdad? Yo no soy informático, pero creo que la formación que tenemos nos permite trabajar en cierto nivel en la publicación de datos. Algunos de nosotros, y aquí voy a recurrir al tiempo y a la experiencia, algunos de nosotros empezamos dibujando los primeros planos y mapas con un rapidógrafo, así que imagínense. Eso quiere decir que yo, con la edad que tengo, tuve que aprender a usar CAT, después a usar SIG,
y después involucrarme con una base de datos. Como dice Leonardo, ese primer choque con esa nueva plataforma de software, pues a uno le cuesta. Pero yo creo que en el caso de publicar información, y como decía, las instituciones tienen información, hay mucha información, pero lo que no se está es publicando. Entonces, lo que falta de alguna forma es vencer dar ese otro paso, además de tener SIC, publicar datos. Me alegra el planteamiento que dice Leonardo de acercarse al Instituto Geográfico, que creo entenderle que no es que va a hacerles el trabajo, porque no es su función, pero les puede dar ayuda y empezar a darles guía. Yo creo que ese es el punto, desarrollar capacidad en publicar información. Perfecto, gracias. Con el tema que estabas exponiendo temprano sobre los atlas de riesgos, y quiero vincular ese tema en el caso tal vez concreto de nuestro país con el SNIT. Estábamos comentando más bien, no nos imaginamos yendo a alguna oficina a comprar un CD con un atlas o inclusive descargándolo a internet y pagando el costo que pueda tener un atlas, sino la potencialidad, las oportunidades, los beneficios que pueda tener en cualquier país los atlas, pero publicados a través de una infraestructura de datos espaciales. Caso concreto, como digo, el tema del Sistema Nacional de Información Territorial de Costa Rica. ¿Cómo es la posibilidad, qué oportunidades o beneficios podría tener para un país en el tema de gestión del territorio publicar un atlas de riesgos que en este país, bueno, al final la información de riesgos es prácticamente manejada por una sola entidad, que es la Comisión Nacional de Emergencias, y la información está concentrada ahí porque son los únicos en principio que consideran que toman acción en las emergencias. Pero no, los atlas afectan hasta la seguridad inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, esos beneficios o ese potencial que podría tener un atlas de riesgos si se publica a través de una IDE como el caso del SNIT. Bien, mira, te voy a comentar el caso específico de México. Como yo lo mencioné, el CENAPRED es el que nos revisa a nosotros los atlas de riesgos. Nos contratan los institutos municipales de planeación para realizar el atlas a través del Fondo Nacional de Desastres. Es una cantidad que se designa por parte del gobierno para la elaboración de los atlas, ya sean estatales o municipales o hasta más puntuales, locales. Nosotros generamos la información a partir de las bases estandarizadas y entregamos la información a CENAPRED. Ellos son los que nos checan que todo vaya bajo las especificaciones que ellos piden para la evaluación y para el sistema de información geográfica. Nos hacen recomendaciones, oportunidades de mejora, complementación de información, y una vez que todos sus expertos han checado y validado la información que nosotros generamos, esa información se sube a un sistema de consulta, pero propiamente ese sistema se le tiene que solicitar por medio de oficio a CENAPRED, dirigir un oficio, decir para qué va a ser la consulta, si es para investigación académica, si es para consulta, no sé, en otros países, porque es válido que ellos chequen cómo estamos realizando nosotros esa evaluación para poder tomarlo como ejemplo. Sí, recurriendo a una frase que don Alex utilizó mucho en su ponencia, de la riqueza o el valor de la integración de diferentes insumos producidos por diferentes actores. Insisto, el tema del atlas integrado con otra información podría tener mayores beneficios, más que, digámoslo así, que esté concentrado en una sola entidad que solo lo usa para los fines de emergencia, digamos, no trasciende a otras áreas, por ejemplo, como la seguridad inmobiliaria. Por ejemplo, que una persona piensa construir o desarrollar y esa zona tiene una potencial amenaza. Entonces, y retomo la consulta, desde tu perspectiva, ¿ves que podría ser más aprovechado el tema de un atlas de riesgos si se integra con otra información, como el caso del SNIT, a través de una plataforma como esta? Sí sería muy óptimo.
Desgraciadamente en nuestro país no se ha dado, como te digo, hay que solicitar un permiso para poder accesar, no cualquiera tiene el acceso a la información del Atlas de Riesgos, pero sí sería muy óptimo para dependencias más particulares como desarrollo urbano, que pudiera tener el acceso a esa información, conocen, bueno, tienen sus reglamentos de construcción, pueden aplicarlos, pueden aplicar hacia dónde puede crecer el territorio de un municipio de acuerdo a los riesgos que hay en esas zonas, pero siempre y cuando tengan el acceso, poder conjuntar la información, hacia dónde quiero que yo crezca mi población, hacia allá puede crecer, sí, ¿por qué no? ¿Qué riesgos tiene la población? Ahí es donde se puede hacer la vinculación tanto de catastro como con desarrollo urbano, el Instituto Municipal de Planeación, etcétera. Perfecto. ¿Iba a decir algo? No. Ok. Voy a pasarme al otro lado. Voy a hablar con don Ronnie Esquivel. Don Ronnie nos expuso un caso concreto de la Municipalidad de La Unión en cuanto al desarrollo que ellos han realizado en un SIC municipal, corporativo o municipal. Algunos pensarán, La Unión tiene plata, ¿verdad? Claro, La Unión tiene plata. O sea, pensemos en otra municipalidad con muy escasos recursos. Ahora en el almuerzo escuché a algunos de ustedes comentando situaciones, las peripecias, las carencias que están teniendo en la municipalidad de recortes de presupuesto y demás. Y entonces, claro, escuchar a Ronnie exponer sobre el CIGEM, que es el nombre que utilizaron ellos en la Unión, podría parecer, qué bonito, pero nosotros no podemos, imposible. Entonces, yo le comentaba a Ronnie ahora en el break que yo le quería hacer una consulta y que la comentara con nosotros, que tal vez él no lo ahondó en su ponencia. La Unión, la Municipalidad de La Unión realizó este proyecto con personal exclusivamente municipal, no intervino aquí alguna figura y demás. Ellos decidieron cruzar el río y, como dicen por ahí, chollarse las rodillas para la experiencia. Igual han experimentado el tema de no tener recursos e iniciar con software libre y llegar ahora a una forma híbrida de una parte licenciada con otra parte abierta. Entonces, habrá municipalidades, Ronnie, que no tienen del todo recursos para licenciamiento y puedan iniciar esto con su personal en software libre también, o algunas que están en un perfil similar al de la Unión que pueden tener el recurso y puedan igual desarrollar. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de la Unión en cuanto primero que nada, el involucramiento de los profesionales, vos como ingeniero topógrafo, en el liderar el proyecto, en llevarlo a cabo, en capacitar a la gente? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el tiempo que se invirtió? ¿Cuánto tiempo? Por ahí tienes una pregunta que alguien hizo. ¿Cuánto tiempo han tardado ustedes desde cero hasta tener el CIGEM en el estado en que está? ¿Cuánto tiempo han invertido? ¿Cuántas capacitaciones? No sé si tendrás claro cuántas horas de capacitación ha invertido la Municipalidad de La Unión para llegar hasta donde está. Y una pregunta importante, en este momento, con la capacitación que han hecho ustedes, ¿qué hacen sus funcionarios? ¿Qué son capaces de hacer con tal capacitación? Bueno, son varias preguntas, parte del resumen. Bueno, nosotros, o cuando llegué a este municipio, en realidad pues era un municipio que se estaba desarrollando el cantón, pero la municipalidad no se había desarrollado. En realidad la municipalidad estaba, en ese momento, se estaba quedando atrás. Estaba pues el control que estaban teniendo, ya no tenían mucho control sobre el territorio. Estaba avanzando muy rápido y la municipalidad no había crecido. Entonces, en realidad los recursos que hay actualmente no estaban, cuando iniciamos no estaban así. Lo que hicimos fue básicamente buscar la información existente, hacer el planeamiento y el plan piloto fue el hito o lo que nos impulsó en realidad. Ahí fue donde logramos convencer y logramos demostrar que se podía invertir en esto, porque el plan piloto se hizo prácticamente con los recursos existentes, en donde con el personal existente, que era personal técnico,
no personal profesional, pero sí técnico, conocedor del cantón, que esa fue una ventaja. Fue personal que estuvo en el levantamiento del catastro que existía en ese momento. Entonces, ellos conocían el campo, conocían la historia del levantamiento de esa información inicial. Y entonces esa era la ventaja, ellos conocían muy bien la geografía del cantón. Entonces, con el plan piloto lo que hicimos fue lograr que en el caso directamente de bienes inmuebles tuviera economías y pudiera lograr las metas más rápidamente. Entonces, esos recursos posteriormente fueron los que se redirigieron para ya tener licenciamientos. Entonces, los licenciamientos son producto de los ahorros de los departamentos que están haciendo uso del sistema. Ok, muy claro. Iniciaron con muy escasos recursos, mostraron la potencialidad de lo que ustedes estaban intentando defender, se vio que se podían mejorar recursos o la recaudación también, y con ese recurso que fue ingresando, una vez que ustedes empezaron a implementar el SIGEM, lograron reinvertir para darle un mayor auge al proyecto. Sí, correcto. Por eso es que el plan piloto en realidad fue la parte de convencimiento, de demostración, porque siempre hay resistencia al cambio. Es un sistema nuevo. La municipalidad estaba en un ambiente de transición de plataforma también en informática, y también había resistencia ahí. Había resistencia por todo lado en ese momento. Hay un tema que nos hemos topado mucho en las municipalidades con esto, Ronnie, y es, ya de por sí nuestros colegas están día a día lidiando con un montón de quehaceres. Dicen que no les alcanza el tiempo para tanta cosa, tanto trámite y demás que tienen que resolver, como para involucrarse tras de esto a desarrollar en su municipalidad un proyecto así. Entonces yo me imagino, supongo que ustedes, el personal que existía, tenía ya sus labores claramente definidas y creo que estaban deseando días de 18 horas, me imagino, de trabajo, pero ¿cómo hicieron ustedes para implementar esto con el personal que ya tenían, si ya también tenían otras labores? Y que esto podría ser un por qué muchos no han hecho este avance, porque tienen mucho trabajo que hacer en otras áreas. Ok. Primero quiero aclarar lo de la resistencia al cambio también. No es que no tuvimos apoyo, sino que era el temor al cambio, lo que se daba en cierta manera, porque había un cambio de plataforma de sistemas de la base de datos también. Entonces era simplemente de salir del confort que se tenía en ese momento y pasar a un sistema desconocido. Bueno, en cuanto a lo que me estás preguntando, en realidad lo que se hizo en el diagnóstico, se hizo también análisis de los procesos que se estaban haciendo ahí en el mismo departamento y se reorganizó. Reorganizamos los tiempos, reorganizamos los procesos, delimitamos las competencias. Habían cosas que habían reprocesos en otros departamentos, entonces de acuerdo a las competencias de cada departamento comenzamos a indicarles, mire, genéticamente tiene el 99% suyo, les corresponde hacer, nosotros podemos hacer la parte de darle a usted la información para que decida, pero no nos toca a nosotros la decisión. Entonces, habían algunos procesos que se estaban realizando ahí y que no nos correspondían a nosotros. Redujimos las visitas de lo que era del público, teníamos mucho público haciendo fila, de eso nos quitaba mucho tiempo. Eso se redujo totalmente con actualizar la base de datos, con estar más cerca de los movimientos registrales, simplemente. Ya con eso ya no teníamos tanta visita de la gente que llegaba a plataforma de servicios a pedir algo y resultaba que no estaba al día. No aparecía su traspaso, no aparecían los servicios que tenía. Entonces eso lo logramos simplemente con ponernos las pilas, a buscar la información lo más rápido posible para tener actualizadas nuestras bases de datos. Perfecto, gracias. Una consulta a don Nevi, que le voy a hacer solo una porque tiene muchos papelitos ahí puestos.
Yo creo que varios colegas agrimensores están pensando en Eviquer en este momento. Qué bien por la herramienta Siri, qué bien por el registro, la modernización, la tecnología, pero es el común sentir de muchos agrimensores el tema de los tiempos de respuesta del registro a, digámoslo así, la aprobación o inclusive el rechazo de varios casos. En veces se tardan. Hace poco hicimos un conversatorio sobre el tema del mapa catastral, estuvieron funcionarios del registro y hablaban de que hay algunos casos, no se habló de un porcentaje claro, que tenía meses, más de un mes, 2, 3 meses en espera. Entonces, no sé si a lo interno del registro han comentado con el tema del Siri cuánto podría beneficiar los tiempos de respuesta desde el momento que el agrimensor presenta su plano. Bueno, nosotros prácticamente esta plataforma viene a, o sea, uno de los objetivos era reducir prácticamente lo que son los tiempos de respuesta. Bueno, sabemos que hay casos extremos en que realmente no solamente el registrador toma la decisión, también hay, digamos, los coordinadores o también ya serían los concursos o lo que son la parte de que corresponde a lo que es asesoría legal, lo que es la parte de dirección, que tal vez se dura un poco más. Pero en este caso los tiempos de respuesta prácticamente van a ser, en el momento que se rechaza un POC, prácticamente el agrimensor al otro día ya puede estar revisando la información de rechazo o si el POC prácticamente ya se encuentra aprobado por parte del calificador. Entonces, lo que pasa en estos momentos es el ejemplo que no queremos seguir. Como usted lo mencionaba, tal vez hay casos en que se duren meses, tal vez hay otros casos que sea rápido, eso dependiendo también del calificador, pero prácticamente la herramienta obliga al calificador a prácticamente dar la respuesta en el momento que le llega el POC, porque a partir de en el momento que tenga el POC, él tiene que dar la respuesta, sí o no, rechaza o no rechaza. Entonces, como le digo, el sistema automáticamente pasa a la medianoche al reparto y ya puede el agrimensor, puede revisar la respuesta por parte del calificador, si está aceptado o no. Entonces, los tiempos de respuesta prácticamente van a ser muy rápidos con el sistema Siri. Perfecto. Yo tengo que ir terminando, digámoslo así, el conversatorio. Nos hemos extendido un poco, pero como les decía, en la siguiente parte de la mesa, cada uno de ellos tienen consultas que ustedes han hecho concretas, entonces le voy a dar la oportunidad a cada uno que las lea primeramente y que responda, ojalá de la forma más rápida o expedita posible y concreta. Si quieren empezamos desde Rosario hasta don Leonardo. Bueno, primero me alegro que no me hayas hecho ninguna pregunta porque venían todas difíciles. Entonces ya estaba viendo la aplicación del SIGAP a Costa Rica. Chao, ya. Así que si querés después les doy. Después lo hablamos. Bueno, la pregunta es si ha pensado en incluir zonas de riesgo, criminalidad, ingreso económico. Entonces, como la respuesta es como mencionábamos en la presentación, que sí. Depende de cuál es el objetivo o el foco prospectivo, el foco para el cual se va a realizar este análisis. Hay que incluir, y por eso creo que uno de los puntos importantes, y intentando dar respuesta a la pregunta que no me formulaste, creo que la clave o el cuello de botella para esto, como para todas las políticas de ordenamiento territorial, es trabajar con equipos interdisciplinarios, el contar con datos, que sean datos actualizados, con lo que implica los datos públicos para que se puedan acceder, que sean robustos, que hayan metadatos. Es fundamental cuando tenemos fuentes de datos de diferentes empresas, instituciones, saber cómo fueron generados y cómo fueron formulados. A partir de ahí es válida cualquier catastro interdisciplinario, multifinario, multipropósito, o en particular para lo que corresponde a la aplicación del SIGAP. Ese es un poco, como creo que es fundamental sin duda el tema de los datos, pero también en el trabajo en equipos interdisciplinarios. Y a veces eso desde nuestra visión disciplinar nos cuesta un poco, ¿no? El abrirnos y el reconocer que hay otras disciplinas donde tenemos algunas limitaciones y en otras, por ejemplo en Uruguay pasa que las políticas de suelo y el ordenamiento territorial básicamente están en manos, incluso a nivel normativo, de los arquitectos. Entonces de alguna manera eso hace un sesgo, como si nosotros lo hiciéramos de alguna manera también. Entonces la idea es, bueno, justamente un poco el contar con datos disponibles, que se sepa cómo fueron generados. No estoy hablando de un control de calidad, que eso ya sería meternos en otro rubro, pero sí saber de dónde se generaron y cómo fueron generados.
Bueno, esta pregunta dice, ¿cuánto tiempo y dinero invirtió la Municipalidad de La Unión para lograr este proyecto? Bueno, esto como parte ya la respondí, pero vamos a retomarlo. En cuanto a tiempo, ha sido poco más de 3 años. Ha sido un asunto que ha venido creciendo gradualmente, En cuanto a dinero, como lo dije, la inversión que se ha realizado son las economías o parte de las economías de los departamentos que están usando. Monto redondo en licenciamientos podemos andar alrededor actualmente, porque se fue invirtiendo también gradualmente, en un total tal vez alrededor presupuestario de 30 millones actualmente. Producto también, como les digo, de las economías de los otros departamentos. Otra pregunta, ¿cómo se corrigen los errores del mapa catastral? Diferencia entre planos catástricos y mapas del registro. Bueno, aquí tiene que ver un poco más, creo que esta pregunta va más como dirigida al proyecto de regularización del catastro, pero en el caso nuestro, usamos el mapa como para efectos tributarios y de aplicación del plan regulador, pero lo que tiene que ver, diferencias de planos catastrados, si son traslapes, no es materia nuestra en realidad, sí lo usamos como una guía y únicamente ahí sí nos interesaría si son traslapes con áreas públicas. Si es en cuanto a calles o parques, ahí sí entramos nosotros a revisarlo y hacer valer, pues en ese caso, el dominio público. Ahí en esto no sé si don Alex nos podrá ayudar un poquito en cuanto a lo que es el corregir los errores del mapa. Mañana hay una charla con respecto a eso. Ok, sí, porque tiene que ver con saneamiento, en realidad. Exacto. Ok, esa sería. Bueno, yo tengo varias preguntas por acá. Muchas gracias más bien por las preguntas. Bueno, uno dice, el sistema Siri si va a poder ser accedido por personas que no sean agrimensores. Y la respuesta va a ser no, el sistema Siri prácticamente está creado solo para agrimensores. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el APT y el Siri? Si ambos sirven para recibir planos en zonas catastradas. En el momento que el Siri sea implementado y esté trabajando para poder inscripción de POC, prácticamente se tiene que escribir todos los POC a partir de Siri. O sea, la parte del APT es una plataforma diferente, lo que es la inscripción de lo que es la parte de protocolización, y nosotros para poder presentar un POC tiene que ser por medio de Siri. Dice, cuando el agrimensor corrige la minuta o la observación del POC por parte del registro, específicamente visado municipal, ¿cómo se envía el plano corregido y cómo se recibe el documento cuando es aceptado? Prácticamente la minuta va a ser un documento en PDF. En el momento que esté recibido o que lo reciba el agrimensor, simplemente lo que hace es una descarga, lo imprime y lo presenta a la municipalidad si es el caso que tenga que mandarlo para un visado. Pero prácticamente después, cuando ya tenga la respuesta de la municipalidad, adjunta el documento en la pestaña de visados y simplemente lo que hace es cargar nuevamente el POC. No, puede ser en un documento PDF prácticamente, pero sí puede escanearlo porque va a ser una imagen una imagen o por parte de la municipalidad. Bueno, esta está un poco extensa, dice, ¿cómo va a conciliar el hecho de que el POC solo es el polígono del predio y no da detalles de elementos construidos o geográficos, con la ley del ejercicio de la agrimensura y la topografía y el reglamento de uso del protocolo del agrimensor, en cuáles sí se piden tales detalles? Bueno, prácticamente el detalle vamos a tener, el insumo catastral va a ser el mapa catastral. Entonces, prácticamente lo que el agrimensor tiene que hacer es hacer el levantamiento de campo correspondiente y simplemente lo que hace es el dibujo de los linderos del polígono o de la propiedad. Entonces, en ese caso, lo que es la parte de detalles se estará mostrando en lo que es la ortofoto y en la cartografía digital. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice que ¿por qué la georreferenciación se hace con un insumo cartográfico? Bueno, la georreferenciación la pueden usar de diferentes métodos, ¿verdad? Aparte de un insumo cartográfico que es utilizando puntos en común al levantamiento que ustedes hagan, y también existen las redes de primer orden, segundo orden y esificación. Entonces hay diferentes métodos para poder georreferenciar los POC.
Dice, ¿a partir de cuándo se empieza a usar el Siri? Bueno, eso ya es un tema que realmente no podría responderle porque son las autoridades correspondientes o los altos jerarcas, prácticamente la dirección y lo que es el Colegio de Ingenieros Topógrafos. En su momento llegará a un acuerdo y en el momento que el sistema esté listo se pondrá en marcha. Listo. Bueno, aquí yo tengo un par de preguntas. ¿Cómo se puede acceder al catálogo de datos de riesgo? Como lo mencioné anteriormente, hay que enviar un oficio explicando el motivo por el cual se quiere acceder al Atlas de Riesgo, donde están todas las bases de datos, tanto de las capas como de metadatos y de capas vectoriales, a CENAPRED. Ellos te dan lo que es una contraseña y un ID para que puedas accesar a esa base de datos analizando tu petición. Y la otra, ¿de qué manera se obtiene la información de las distintas entidades, ya sean cuestiones hidráulicas, viales, económicas, entre otros? ¿Hay algún vínculo vía web? INEGI es el principal proveedor de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. Pero en nuestro caso, para poder realizar los atlas de riesgos, el INPLAN, los institutos municipales de planeación son los que nos apoyan para conseguir la información. Se hace un vínculo con todas las entidades, bueno, en este caso municipales, para que nos puedan proporcionar la información. Hay algunas entidades que sí se ponen un poco, pues, difíciles para que nos den información, principalmente los que manejan información de riesgo, que es el 066, donde hacemos reportes de inundaciones, de robos. Es un poco difícil que nos den esa información, pero al final es en pro de ellos. Y también tenemos otras entidades estatales como el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato que tienen sitios web, es el IPLANEG. Hay un sitio web, hay un SIG online donde se puede bajar información, en este caso de ahí nosotros accedemos, y también de entidades a nivel federal como la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que nos proporciona información tanto de estaciones climatológicas como hidrométricas, de la Comisión Federal de Electricidad para sus estaciones también de monitoreo del clima, etcétera. Ese es un mundo de información a la que tenemos que acceder para realizar nuestros trabajos y algunos están en línea. Bueno, tengo una pregunta aquí, dice, ¿por qué no se consideró en su presentación lo que está haciendo el Registro Nacional a través del Instituto Geográfico Nacional para la sostenibilidad y consolidación del SNIT? Bueno, vamos a hacer una enmienda. La respuesta de por qué no lo consideré es, realmente lo mencioné el tema de que la gestión solo mencioné que la gestión del SNIT es del IGN. No lo mencioné o tal vez no entré en detalles sobre lo que efectivamente está haciendo para la sostenibilidad del SNIT, el Instituto Geográfico, por lo siguiente, porque como ahora aclaraba, yo creo que ciertamente el Instituto Geográfico tendrá que hacer o seguir haciendo esfuerzos para consolidar el SNIT. Mi opinión es que está trabajando en la dirección correcta, por eso decía al final que el Estado ha dado un paso importante para consolidar esto, y no profundicé en la labor propia del responsable que es el IGN, porque como decía en la participación anterior, yo creo que el tema aquí es tomar acciones para integrar información, o sea, el enfoque de la ponencia era cómo lograr integrar información, porque podemos tener la gran plataforma. Sé que el Instituto Geográfico seguirá trabajando, hay temas ahí que están desarrollando, pero si no se logra que otros actores publiquen información, pues no logramos no podemos dar el uso que debería tener el SNIT. Entonces, realmente no profundicé, no por obviar el rol o la responsabilidad que tiene el IGN, sino porque como colegio, como gremio profesional y mi opinión personal es que hay que lograr que esos otros actores generen y se involucren en esa dinámica que ya está impulsando el IGN. La otra pregunta dice, ¿por qué en áreas no catastradas la información del SNIT no es tomada en cuenta por los registradores de catastro?
ejemplo es la no concordancia del SNIT con defectos de los mapas Lambert. Bueno, obviamente yo no puedo dar respuesta a esto porque es una decisión, no sé si administrativa o técnica de un registrador del catastro. Lo importante, y tiene que ver con otra respuesta que daré a continuación, es que el SNIT publicita en cuanto a cartografía del territorio nacional que se considera oficial. Eso es importante tenerlo en cuenta. La razón de que sea considerada o no considerada por el registrador, pues tal vez en otra conferencia la pueden hacer. Y la otra pregunta dice es que en la labor del topógrafo como perito, ¿qué respaldo legal puede tener el uso del SNIT en los informes periciales? De tal manera que respalde su fe pública, perdón. El respaldo es que la información que se publicita a través del SNIT es oficial. Ahora, es oficial por quien es responsable de. El ejemplo que yo les ponía es que había 3 fuentes de información. Estaba la cartografía, estaba el mapa catastral y estaban las zonas de restricción de la Dirección de Aviación Civil. Ahí hay 3 responsables diferentes. Entonces, hay que hacer referencia a que esa información ahí publicitada tiene ese carácter y encontraría respaldo el perito. Es muy importante cuando hablamos de información digital lo siguiente, que tiene que ver con los metadatos, y es un tema que sí conozco que el Instituto Geográfico Nacional está desarrollando e impulsando, porque lo que también nos falta es que además de producir la información o de publicar la información, voy a usar un verbo que no sé si es español, falta metadatarla, es decir, se necesita saber de qué fecha es para que este perito que quiere hacer un avalúo tenga claro de que es una información oficial, a qué fecha, ¿verdad? Eso es importante, saber qué información estoy tomando del SNIT, quién la publica y a qué fecha de actualización es esa información. ¿Cómo nadie me preguntó nada? Ok, muchas gracias a los expositores. Segundo anuncio, como ustedes vieron, las consultas sí se responden. Los motivo para que mañana tenemos 2 mesas redondas, una al cierre de la mañana y otra al cierre de la tarde, para que escriban preguntas, y ya vieron que ellos sí se toman el tiempo para leer y responder. Entonces, ahorita nos quedamos un poquito cortos de preguntas, entonces por eso dividimos la mesa en una parte de interacción y otra parte de respuesta. Entonces, que mañana y el día sábado haya mayor aporte de consultas. Muchas gracias. Buenas tardes.